Bien, buenos días. Hoy comenzamos una nueva serie y la idea de esta serie de mensajes de este mes es que podamos conocer un poco más a nuestro buen Dios. Creo que muchas veces no lo conocemos lo suficiente y siempre es una meta del Hijo de Dios poder conocerle a nuestro buen Dios cada día más. A veces también conocemos algunas cosas de Él y entre tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor nos olvidamos de algunas de esas cosas que ya sabemos. Así que quizás hoy en esta mañana vas a escuchar cosas que ya conocías, pero quizás Dios te está llamando a que puedas volver a recordarlas, ¿no? Y quizás puede ser que también escuche cosas que no conocías y puedas ser bendecido con la palabra de Dios. En esta semana estaba viendo uno de los tantos partidos del Mundial, ¿no? Y entre todos los partidos del Mundial hay publicidades, no sé si se dieron cuenta, ¿no? No hay publicidades, pero hay, aunque ustedes no lo crean, hay publicidades. Y entonces justo había una que tenía que ver con el tema que íbamos a tratar hoy. Y más o menos el mensaje era como que ¿en quién vas a buscar la buena compañía? ¿O en quién vas a buscar a una persona o una empresa en ese momento, en la publicidad, una empresa que pueda acompañarte a cada momento? Claro. Era una empresa de compañía de seguros. Y la verdad, honestamente, que busqué, desde que lo vi una sola vez la publicidad. Y busqué por YouTube la publicidad tratando de buscarla para mostrársela, pero no la encontré. Pero la empresa se llama AXA. Así que si después la quieren buscar, hay dos. Las dos son compañías de seguros, una en España, otra en México. Una es AXA, la otra es AZZA. Pero decía básicamente eso, y cuando me pongo a buscar ahí en internet, el eslogan principal de esta empresa es con ustedes desde el principio hasta el fin. Qué buen eslogan para una compañía de seguros, con ustedes desde el principio hasta el fin. Bueno, ustedes, no sé, yo que soy un escéptico de primera, sabemos que las compañías de seguro no te acompañan desde el principio hasta el fin, ¿no? Sin ir más lejos, les comento así a los que son miembros de la iglesia, que nosotros acá tenemos un seguro, tenemos dos seguros, ¿no? Tenemos un seguro para los instrumentos y tenemos un seguro para las personas. Pero justamente este año nos ha venido cuánto tenemos que pagar por año del seguro, porque la iglesia tiene que pagarlo, el seguro, para resguardarnos de cosas que puedan pasar con la gente acá. Y entonces me pongo a buscar lo que Andrés debe conocer muy bien, la letra chica del contrato, ¿no? Y resulta que en la letra chica del contrato del seguro que estamos pagando, líderes del Club Hílico y del PRE, a ver, présteme atención. El seguro no cubre la emergencia del accidente que pueda tener el que esté asistiendo en el Club Hílico o en el PRE. Cubre lo de después. O sea, cubre que si la persona queda con una secuela y te quiere hacer un juicio por la secuela, eso sí te lo cubre. Pero si tiene un accidente, muchachos, tenemos que salir corriendo, llevarlo a la emergencia y tenemos que atenderlo nosotros a costa de la iglesia. Qué sorpresa, ¿no? ¿Ustedes están sorprendidos? Yo también, no se preocupen. Así que vamos a evaluar qué vamos a hacer. Pero ¿saben qué? Sabemos que las compañías de seguros son así, que te pueden decir por aviso que están con nosotros desde el principio hasta el fin, sabiendo que no es así. Pero hoy quiero que podamos meditar y pensar en que el Dios que tenemos sí es un Dios que puede estar con nosotros desde el principio hasta el fin. Y entonces vamos a abrir nuestra Biblia, ¿no? Y vamos a abrirla ahí en el libro de Isaías.
En el libro de Isaías, capítulo 43. Y mientras están buscando, ¿no?, les voy a comentar, no sé, algo que estuve más o menos investigando y estudiando esta semana. Y saben que nuestro Dios se presenta muchísimas veces en el Antiguo Testamento, un montón de personas, y el mensaje que les da a esas personas muchas veces es: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Se lo dijo a Abraham cuando llegó a la tierra prometida. Se lo dijo a Jacob cuando estaba escapando de su hermano Esaú y estaba ahí y durmió en Betel y ve un sueño, ¿no?, de gente de ángeles que suben y bajan en una escalera. Y esto dijo: es casa de Dios, y por eso lo llamó Betel. Y ahí se le presenta Jehová, Dios, y le dice: no temas, yo estoy contigo, te guardaré, y algo interesante, no te dejaré hasta que cumpla lo que yo quiero cumplir contigo, que es algo que quizás vamos a ver al final o en el mensaje también. Se lo dijo a Moisés cuando lo llamó para que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Le dijo: no temas, yo estoy contigo. Se lo dijo a Gedeón cuando Gedeón le dijo: ¿qué puedo hacer yo? Mi familia es la más chica de Benjamín, y ¿cómo voy a liberar yo de los madianitas al pueblo de Israel? Y él le dijo: no temas, yo estoy contigo, ¿no te envío yo? Y así, vez tras vez, vemos a Dios diciéndole a cada una de estas personas: no temas, yo estoy contigo. Y esto es lo que vamos a ver también en Isaías. Vamos a leer ahí Isaías capítulo 43, de versículo 1 al 5. Y les voy a pedir que leamos todos juntos. ¿Puede ser? Hacer una lectura congregacional en esta mañana. ¿Tienen ahí, buscaron Isaías 43? A ver, vamos a hacer el estilo venezolano. Digan amén cuando lo tienen. Unos cuantos ya lo tienen. Entonces, vamos a leer todos juntos Isaías 43, del 1 al 5. ¿Empezamos? Ahora, así dice Jehová, y formador tuyo, oh Israel. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Porque yo, Jehová, fuiste honorable y yo te amé. No temas. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta promesa y te rogamos ahora que puedas hablar a nuestras vidas, que podamos salir bendecidos en esta mañana por tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahí tenemos este mensaje. Este mensaje es de Dios por medio de Isaías al pueblo de Israel. Ahora, quisiera que para que podamos entender exactamente la importancia de este mensaje, veamos un poquito el contexto. ¿Qué pasaba en ese momento ahí? ¿Qué pasaba para que Jehová le pueda dar este mensaje a Isaías, para que Isaías se lo pueda transmitir al pueblo de Israel? Bueno, les voy a contar un poquito. Si ustedes, después pueden leerlo, pero si ustedes vuelven para atrás, ¿no?, se van a dar cuenta que en Isaías 38 se había enfermado el rey de Israel, que en ese momento era Ezequías. Y Ezequías se enferma y en una buena actitud va a buscar a Dios, y Dios le da más años de vida. Y luego de que le da más años de vida, bueno, él alaba al Señor, todo bien,
pero resulta que recibe unas visitas de unos embajadores de un imperio que había en ese momento, que era el imperio de Babilonia. Y Ezequías comete el error, quizás tendría que haber consultado a Isaías o algún otro profeta, pero él toma la decisión de mostrarle a los embajadores todas las riquezas que había en Jerusalén, en el templo, ¿no? Y en todas las cosas. Y entonces Isaías después, Dios le dice a Isaías, mirá que tenés que mandar este mensaje a Ezequías porque hizo esto y esto. Y entonces va a la presencia de Ezequías y le dice, ¿vinieron embajadores de Babilonia? Y le dice, sí. ¿Y qué hiciste? Bueno, les mostré toda la riqueza que tenemos acá. No dejé nada sin ocultarle. Paréntesis. Probablemente Ezequías estaba tratando de hacer una alianza con los babilonios, porque en aquella época los reinos que eran medianamente chicos lo que hacían era entregar sus riquezas para que después los imperios más grandes los pudieran defender cuando tuvieran guerra contra otro. Entonces probablemente quizás Ezequías haya hecho eso, y ¿sabés cuál es el problema? Que confió más en el imperio, en un imperio humano, que en la fuerza que Dios le podía dar o la ayuda que Dios le podía dar. Y es raro ahí porque Ezequías ya había sido salvado del imperio asirio. El imperio asirio lo había atacado una vez y Dios mandó una mortandad, dice, murieron 180.000 asirios, y habiendo tenido esa tremenda prueba del poder de Dios, él va ahora y vienen los babilonios y dice, se lo voy a mostrar así, ya sabemos que la próxima vez cuando necesite una alianza le va a decir, ¿se acuerdan las riquezas que le mostré? Bueno, de esto te voy a dar la mitad si me ayudás ahora. Alguna cosa así me imagino que debe haber sido. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? Y habiendo visto un montón de veces el poder de Dios, resulta que vamos a buscar la ayuda en el mundo, y quizás nos cuesta un montón, porque vamos a buscar a ellos para que nos ayuden, en vez de buscar la ayuda del Señor, ¿no? Y entonces por eso Isaías le dice, bueno, mirá, como hiciste esto, ahora Dios te va a mandar la disciplina y te va a juzgar, y va a juzgar al pueblo. Ezequías se había equivocado, igual el pueblo estaba lejos de Dios, ya sabemos cómo era el pueblo de Israel, muchas veces como el pueblo de Dios, pero muchas veces, en ese momento vamos a hablar del pueblo de Israel, porque estamos hablando del contexto. Y entonces él les dice, mirá, ahora el pueblo de Israel va a ir en cautiverio. Va a venir otro pueblo, va a invadir, va a atacarlos, va a destruir Jerusalén y lo vamos a llevar lejos, van a ir lejos a un lugar que ustedes no conocen, lo va a atacar un pueblo que ustedes no van a entender el idioma, y bueno, Ezequías pide perdón y entonces Dios le dice, yo te voy a perdonar, pero te voy a dar más años de vida, y dice, bueno, por lo menos este juicio que va a venir acá no va a estar en mis días, dice Ezequías, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero sí había un juicio, y sí el pueblo iba a ser llevado al cautiverio. Y eso, estoy seguro que producía una gran incertidumbre. Imagínate que ahora venga alguien acá, entre por la puerta, alguien del gobierno, acompañado por un montón de policías o gendarmes mejor, por gendarmes, ¿no? Y te dice, bueno, ahora todos ustedes hemos determinado que se van a ir a vivir a Uzbekistán, ¿no? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros no sabemos el idioma uzbeco, no sabemos ni cómo es el clima, cómo son las costumbres, no sabemos ni qué Dios tiene, no sabemos si vamos a poder llevar la Biblia. Había un montón de cosas que estaban ahí dando vueltas. Y en ese contexto viene el mensaje de Dios y en ese momento le dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Y entonces la pregunta que quisiera que nos podamos hacer es, bueno, ¿por qué el pueblo de Israel podía confiar en un Dios que le decía que no teman y que Él los iba a acompañar?
Bueno, por las mismas razones que nosotros también podemos confiar de que Dios nos acompaña y nosotros tenemos que estar confiados en eso. Hoy cantábamos una de las canciones, ¿no? Decía que podíamos estar confiados, que Él pronto va a regresar. Podemos estar confiados. No temamos de lo que va a venir en el futuro, porque tenemos un Dios que nos acompaña. Y acá, en Isaías 43, podemos encontrar algunas razones por las cuales podemos confiar en un Dios que nos acompaña. Y ese Dios que le prometió al pueblo de Israel que lo iba a acompañar en el cautiverio durante esos años, que iban a ser 70, durante los 70 años que estuvieran allá y en el regreso, es el mismo Dios que tenemos nosotros, en el cual también podemos confiar. Y vamos a ver ahí, en el versículo 1, la primera razón por la cual podemos confiar es porque Él es nuestro creador. Dice, fíjate, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Sabes? Dios es la persona que nos creó, a cada uno de nosotros. David, en el Salmo, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y fui entretejido en lo profundo del vientre de mi madre. Dios te creó. Por supuesto, como ya lo deben saber muchos de ustedes, nos creó con un propósito, ¿no? Los tengo harto con esto, pero hasta que no entendamos cuál es nuestro propósito, vamos a estar girando por la vida sin tener la satisfacción de decir, estoy en el lugar que Dios me puso porque tiene un propósito para mí en este lugar haciendo esto. ¿Sabes? Dios te creó para eso. Para que vos puedas encontrar, para que yo pueda encontrar el propósito para el cual Él te creó. Y si Él te creó, y si Él te formó, como Él formó al pueblo de Israel y me formó a mí, si Él te creó y te formó a vos, ¿cómo vamos a pensar de que Él no nos va a acompañar y cuidar en todo el proceso o en toda nuestra vida? Es algo ilógico. Miren, podemos estar confiados que en el momento de temor, podemos decir, bueno, podemos confiar en aquel que nos formó, en aquel que nos creó, porque lo hizo con un propósito. Ahora, bueno, en segundo lugar, dice que Él nos redimió, ¿no? Dice, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. No sé si tenés en claro el concepto de redención, pero el concepto de redención es que, bueno, a nivel Dios con nosotros, Dios nos compró. Cuando uno dice que redime cualquier cosa, significa que esa persona compró eso que está ahí, lo redime de donde está. Normalmente, a veces, por ejemplo, es como cuando tenemos una cosa que la tenemos, ¿cómo es cuando la pones en los negocios que te dan una plata? No, comisión no. Empeñado. Tenés algo empeñado. Y cuando tenés algo empeñado, porque necesitabas plata, entonces dices, bueno, voy a empeñar este anillo, ¿no? Entonces yo llevo el anillo, me dan una cierta cantidad de plata. Cuando vuelvo a recuperar la plata, voy a la casa de empeño y le digo, ¿te acordás el anillo que te dejé poner? Sí, bueno, tomá, ahora tengo la plata, devolverme el anillo. Y él me lo devuelve y yo le doy la plata, me lo devuelve. Redimí el anillo. Ahora, a nivel espiritual, el pueblo de Israel había sido redimido en Egipto. Ellos estaban esclavos en Egipto y entonces Dios los redime, los compra, los libera y los saca de la esclavitud de Egipto. Nosotros, dice la palabra de Dios, que estábamos en un reino de tinieblas. Dice que estábamos bajo el imperio de la muerte. No sé si ustedes ahora, bueno, vimos muchísimas imágenes, horribles muchas de ellas, del terremoto en Venezuela, ¿no? Y del dolor
y del temor que hay. ¿Y saben por qué? Porque aquellas personas, tuvieron el dolor de la separación de un ser querido, por supuesto, pero además tienen esa incertidumbre de no saber a dónde fueron cuando pasaron al otro lado, ¿no? Y ese es el imperio del temor de la muerte. Y las personas que no tienen a Cristo viven subyugadas por ese temor del imperio de la muerte. Y estábamos ahí esclavizados bajo ese temor. Yo ya se los dije varias veces, que quizás lo pueden recordar o no, pero cuando llega un momento, por ejemplo, llegó un momento en mi trabajo, ¿no?, que algún docente pasaba la eternidad y teníamos que ir al velorio. Un montón de compañeros míos decían, yo no voy al velorio. ¿Por qué? No, la muerte a mí me da miedo, no quiero, no me gusta. No... Como si la muerte no ocurriera si yo no voy al velorio, ¿no? O sea, yo no voy al velorio, capaz que el tipo resucita. No, no va a resucitar, está muerto. Pero tenemos un montón de gente así, que no hablemos de la muerte porque crucemos los dedos, toquemos madera, a ver si no... Porque tenemos miedo a la muerte. Esas personas que no tienen a Cristo o aquellas personas que no tienen la confianza en Dios, tienen ese temor a la muerte. Pero Él nos redimió y Él nos compró. Y nos compró con la muerte, como decía Lucas en la oración, ¿no? Pagó el precio más alto que podía pagar para liberarnos del imperio de la muerte y ahora vivir con la seguridad de que una vez que pasemos de esta vida, pasemos a la eternidad y vamos a estar toda una eternidad con Él, ¿no? Gracias a Dios por eso, que Dios estuvo dispuesto a pagar con la vida de su Hijo el precio de rescate de cada uno de nosotros y hemos sido liberados del imperio de la muerte. Quizás hoy todavía estás. Cuando se te habla de la muerte tenés ese temor y quizás hoy estás ahí diciendo yo todavía estoy esclavo de este imperio de la muerte. Bueno, hoy te quiero decir que podés ser libre de eso si aceptás a Cristo como Salvador. Si le pedís perdón por tus pecados y le decís a Él que querés que te perdone y querés tener una relación con Él viva, que te dé la seguridad de que si morís vas a estar una eternidad con Él. ¿Por qué? Porque Él te redimió, porque Él te compró. Por eso dice al final, mío eres tú. Así que Él nos va a cuidar y Él nos va a acompañar porque nos formó, pero Él también nos va a cuidar y nos va a acompañar desde el principio hasta el fin, como decía la compañía de seguros, porque somos su posesión. ¿Amén o no? Somos su posesión. Y a veces nos olvidamos que somos su posesión. Y a veces nos olvidamos y no queremos porque, claro, si eso significaría que lo tenemos que poner a Dios en primer lugar porque Él es dueño de nuestras vidas y capaz que no queremos. Pero yo quiero dar vuelta a la moneda y no hablar solamente de lo que tendríamos que hacer, sino de la bendición que es ser de su posesión. Significa que nuestro dueño es el Dios maravilloso, todopoderoso, en el cual no hay sombra de variación y nos podemos poner en sus manos. Qué tremenda bendición decir, tengo una persona que me cuida y esa persona es maravillosa. No te quiero hablar de que tenés que poner a Dios en primer lugar o que tendría que ser eso, pero quiero hablarte del otro lado, del lado de decir, puedo estar confiado y puedo estar tranquilo porque sé que tengo un Dios que me acompaña, un Dios que es maravilloso, maravilloso, me acompaña en cada momento, está ahí. Un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Ahora, otra razón por la cual tenemos que estar confiados dice que porque Él nos libró de condenación. Fíjate el versículo 3, el 2 lo vamos a ver después.
El versículo 3 dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Algo ya hablamos en el punto anterior. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que el hombre en un momento pecó. Y al hombre al pecar, Adán en este caso, transmitió eso que algunos le llaman el pecado original, pero es esa inclinación natural a quebrantar los mandamientos de Dios desde que tenemos conciencia. Algunos puede ser a los 4 años, otro a los 5, pero en algún momento vos tomás la decisión de quebrantar porque estamos inclinados a eso. Yo también, el primero yo. Y cada uno de los seres humanos están inclinados a quebrantar los mandamientos de Dios y entonces tenemos que entender de que tenemos un problema con Dios. Y ese problema con Dios es que Dios es santo y no permite entrar en el cielo a personas que estén justamente con pecado en su vida. Ahora, sabiendo de que, no podemos hacer nada, Él dijo, como el hombre no puede hacer nada por sí mismo para salvarse, yo lo voy a salvar. Y como Él no puede hacer nada para limpiar sus pecados, por más obras que pueda hacer, por más bueno que quiera hacer, no puede alcanzar la perfección de Dios, entonces yo voy a pagar por ese precio, voy a pagar ese precio para que estas personas puedan ser limpias de su pecado. Y ahí es cuando otra vez aparece la persona del Señor Jesús, que muere en la cruz, derrama su sangre para que cada uno de nosotros, al ir a los pies de la cruz, a pedir perdón por nuestros pecados, podamos tener la limpieza que nos asegura ser libres de la condenación, ser salvados de esa condenación y poder tener una eternidad en el cielo con el Señor Jesús. Amén. Ahora, les digo una cosa, ¿no? Dios quiere glorificar su nombre y para glorificar su nombre, tarde o temprano, tiene que manifestar su justicia. Y Él, por más de que sea amor, va a llegar un momento donde va a decir, hasta acá, muchachos, hasta acá. Y ahora, en vez de ser amor, voy a hacer justicia. Y hay un montón de personas, Una muy cercana a mí en el muy pasado lejano, un día me dijo, yo no creo que Dios haya hecho un infierno, porque Dios es amor y Él ama a todas las personas, así que no va a mandar a nadie al infierno. Para mí el infierno no existe. Bueno, te voy a decir una cosa, si Dios realmente, ese Dios perfecto, es ese Dios perfecto, que tiene que también ser justo, un día va a tener que colocar a los pecadores en su lugar. Aquellos pecadores que tuvieron la oportunidad de escuchar y rechazaron este mensaje. Así que es importante este mensaje. Es importante que podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Y quizás hoy tengas que acudir a la cruz de Cristo para pedirle que Él te salve de esa condenación. Ahora versículo 4, dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. ¿Sabes? La cuarta razón por la cual podemos decir que Él nos va a acompañar desde el principio hasta el fin es porque Él nos ama. Nos amó y nos ama y nos va a amar. Fíjate qué tremendo esto cuando pensamos en nosotros mismos. Dice que a los ojos de Dios fuimos de gran estima. O sea, te miró a vos y me miró a mí y dijeron, wow, Claudio es un tipo que realmente es valioso. Qué increíble, porque capaz que en nuestra vida siempre nos han dicho que somos unos inútiles,
que no servimos para nada, que estamos llenos de errores y pecados y lo que fuera. Y puede ser que sea verdad. Pero Dios vio algo en nosotros que dijo, ellos son valiosos, porque son mi creación, porque yo los formé, porque yo los compré, porque vi algo valioso en ellos. ¿Sabés? Lo que tenemos que entender es que no es por nuestros méritos, es porque Él es un Dios tan tremendo que Él se goza en tratar de tener comunión con la humanidad que creó. ¿Entendés lo que te quiero decir? Dios creó la humanidad del ser humano y dijo, yo quiero tener comunión con Él. Aunque el hombre le rechace y el hombre diga no me importa y el hombre diga no, Dios esto y Dios aquello. Dios es una persona que dice, me gozo en tener comunión con mis hijos. Y a veces agarramos y no digo que está mal, pero decimos, tenemos que tener nuestro devocional para tener comunión porque nos hace bien a nosotros. Sí, está bien, pero tenemos que también tener ese devocional, esa comunión con Él, porque Él desea tener comunión con nosotros, hermanos. Nos desea, Él quiere hablarte a vos, quiere hablarme a mí. Él quiere que vos le hables en la oración. Él se goza en poder tener comunión con sus hijos. Y ese es el tremendo Dios que tenemos. Por eso podemos decir, no tememos. Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Día tras día está con nosotros. Y eso no solo... Y ese es un mensaje de consuelo para el pueblo de Israel, que iba a ir al cautiverio y Dios le dice, van a ir al cautiverio igual, porque yo tengo que ser justo y tarde o temprano tengo que castigar este pecado de ustedes. Los voy a mandar al cautiverio, pero ¿saben qué? No teman, confíen, yo estoy con ustedes. Vayan, esto es necesario hacerlo, pero vayan confiados, porque yo estoy con ustedes. Y esto no solo te da consuelo, de saber, de decir, y ahora vamos a ver un poco eso en el próximo versículo que nos quedó ahí colgado. Se viene la malaria, decimos acá en Argentina, ¿no? Se viene un momento difícil, pero ¿sabes qué? En ese momento difícil yo puedo confiar porque sé que Dios me está acompañando. Me está acompañando porque Él me ama, porque Él me creó, porque Él me compró y porque Él me quiere salvar de la condenación. Y eso no solamente te da consuelo al pasar el tiempo difícil, de dificultad, sino que también te da seguridad. Qué consuelo, qué gracia de Dios es saber que cada día de nuestras vidas estamos acompañados por nuestro buen Dios. Qué tremendo. Ahora, vamos al versículo 2. Y fíjate que en diferentes circunstancias Él nos puede acompañar. Y Él dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dos cosas acá, dos cosas. Dice, cuando pases por las aguas. Acá la idea de pasar, en el original, la palabra cuando pases ahí, significa pasar por arriba. Es vadear, es pasar por arriba. Entonces, a veces, quizás vos habrás visto alguna inundación, ¿no? Has visto un río caudaloso pasando. Es el concepto de, bueno, vamos a poner un puente y vamos a pasar por arriba, sobrepasarlo. Esa es la idea, ¿no? Y a veces quizás, yo me imagino que ¿qué puede ser el río? ¿Qué puede ser algo que inunde? Bueno, quizás pueda ser un desafío, ¿no? Algo que vos tengas por delante, un nuevo trabajo,
un nuevo estudio que empieces, que no sabes cómo te va a ir, quizás un nuevo ministerio que Dios te da, quizás algo que tengas por delante que tengas que pasar. Quizás a veces también me puse a pensar que podías estar escapando de los enemigos. ¿Viste cuando en las películas escapás del enemigo y llegan a un lugar donde hay un río? ¿No? Y dice, ¿ahora qué hacemos? Porque tengo el enemigo acá y el río acá adelante. Digo, ¿por dónde? Bueno, pasamos por arriba, ¿no? Se encuentra, no sé, viene un helicóptero y agarra y lo sube y lo pone del otro lado. Ese es el concepto de, bueno, quizás en algún momento tengas un río por delante y lo tengas que pasar y sea un desafío. ¿Sabes qué? Dios dice que ese río no te va a inundar. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y si por los ríos no te van a inundar. ¿Sabes? A veces en nuestra vida, las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor te hace sentir a uno como que estuvieras ahogado, ¿no? Como que el agua te llega hasta acá y ya estás así, ¿no? Ahí, haciendo equilibrio, ¿no? No sé si alguna vez nadaste espalda. Para mí es la tortura más grande que hay nadar espalda, ¿no? Porque llego a mi casa con medio litro de agua en el estómago cada vez que quiero nadar espalda. Y entonces estás así, nadando espalda, ¿no? Hasta que, y si no nadás, el agua te llega por acá. No. Y a veces en la vida estás así. El agua te está entrando por las narices, por donde fuera, por las orejas, por la boca. Dios dice, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Dice, ¿no? Dios aprieta pero no ahorca, decimos acá, ¿no? Dios te va a colocar en un momento difícil y ojo, muchas veces, y esto me parece que iba en el otro punto, pero lo voy a decir ahora, Dios a veces te coloca en momentos difíciles para que vos lo puedas buscar a Él, porque cuando estamos en el tiempo de facilidad, por decir así, en el tiempo de bendición, decimos nosotros, nos olvidamos de Él. Tengo una historia que habla un poco de eso. Y dice lo siguiente, le preguntaron a un rabino, este rabino se llamaba Ben Jokai. Ben significa hijo, así que este rabino se llama hijo de Jokai. Y al hijo de Jokai un día le preguntaron, ¿por qué Dios le dio el maná al pueblo de Israel todos los días un poquito? ¿Por qué no agarró un día, ponele, el 14 de abril, que cuando empieza, ¿no? Bueno, tienen ahí la Pascua ellos, y agarró el día de la Pascua y dijo, miren muchachos, a ver, qué sé yo, los Samueles, ¿no? Venga la familia de Samuel, venga acá, tomen, este paquete es el maná de todo el año, tomen, ¡pum! ¿No? Vayan, tienen maná para todo el año, así no los molesto más, ustedes no tienen que salir todas las mañanas. ¿Por qué le dio todos los días? Y este rabino contestó con una historia y dice que había un rey que tenía a su hijo y al principio, cuando el hijo fue grande, le empezó a dar su pensión, la mesada, ¿no? Le daban la mesada y se la daba todos los años. Todos los años le daba un día específico, tomá, esto es para todo el año. ¿Sabes qué? Lo que pasaba, el hijo del rey, imagínense cuántas veces lo veía al padre en el año. Una vez, la vez que recibía la mesada. Y entonces este rey pasó 1 año, 2 años, 3 años, y dijo, esto acá no funciona. Así que agarró y cambió. Y le dijo, ahora te voy a dar la mesada diaria. Así que tenía que ver... Todos los días tenía que ir a la presencia del rey, padre, para que el hijo recibiera ese dinero que necesitaba para vivir ese día. Y de esa manera el padre podía ver al hijo todos los días. Y por eso Dios también, ¿no? Le dio a entender que Dios dio el maná todos los días para que el pueblo de Israel pudiera buscarle a Dios todos los días. Y a veces nosotros... no entendemos las dificultades por qué vienen, y yo te voy a decir una de las razones, no es la única, pero una de las razones por las cuales Dios nos coloca a veces en dificultades es para que nosotros le busquemos a Él. Porque si todo nos fuera re bien,
muy probablemente no le buscaríamos tan seguido como necesitamos buscarle. Ahora bueno, dice acá también, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora vos me decís, bueno, mirá, al principio dice cuando pases por las aguas y después dice cuando pases por el fuego. ¿Seguro que es la misma palabra? No es la misma palabra. Esta palabra pases del fuego no es pasar por arriba, es caminar atravesando ese lugar. Así que lo que Dios te quiere decir es que, bueno, a veces vas a pasar por arriba la dificultad, pero a veces vas a pasar a través de la dificultad. ¿Y sabes lo que dice Dios? Cuando yo te mande pasar por la dificultad, imagínate por las aguas. ¿Vieron? No sé si alguna vez vieron esos videos de la gente que vive en la India o una cosa así, que entra en trance y va caminando por arriba de los carbones encendidos y no se le prende, no le duele la planta de los pies. Bueno, ese es el concepto. A veces nos va a hacer caminar por los carbones encendidos. Pero ¿sabes qué? Dios ahí te dice, no temas, yo estoy contigo, el fuego no te va a quemar, ni la llama va a arder sobre ti. Y me hace acordar, en un momento, Isaac estaba en la tierra prometida y dice, no lo vamos a buscar, lo pueden anotar, Génesis 26, dice en Génesis 26 que hubo una gran hambruna hubo ahí. Y ellos estaban en la tierra prometida y siempre la tentación de volver a Egipto estaba ahí. ¿Y sabes qué? Dios lo sabía. ¿Y sabes lo que le dice? No temas, yo estoy contigo, no desciendas a Egipto. ¿Y cuántas veces, hermanos, tenemos esa tentación en el momento de la hambruna de descender a Egipto? Y nos olvidamos de nuestro buen Dios en la tierra prometida. Ese Dios que nos acompaña, porque es nuestro Creador, porque Él nos compró, porque Él nos quiere salvar de la condenación y porque Él nos ama. Entonces, en el momento de la hambruna y de la dificultad, no descendamos a Egipto, acordémonos de la promesa del Señor. Él dice, yo te acompaño, no temas. ¿Sabes? Hablamos mucho del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo también está la promesa para nosotros. Y es una promesa que muchos de nosotros hemos escuchado. Y es la que está en la Gran Comisión, al final de Mateo. Y fíjense lo que dice. Está en la Gran Comisión, ¿no? Y dice, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, qué sé yo. Pero cuando termina el versículo 20, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Yo estoy con vosotros. Y esta es una promesa para nosotros. De esta no nos podemos escapar. Vos podés decir, bueno, Israel no es la iglesia, todo lo que vos quieras. Pero de esta promesa no te podés escapar. Ni vos ni yo. El Señor Jesús se acercó a los discípulos y le dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sé si conocen a un hombre que se llamó David Livingstone. David Livingstone fue un explorador. Él exploró en el África. El África hasta ese momento era conocido Egipto. Era Egipto, un poquito más, después para abajo, hasta Sudáfrica, era un agujero negro. Y Dios lo llamó a David Livingstone, puso en su corazón el deseo de poder atravesar, llegó hasta un lago, el lago de Tanganica y qué sé yo qué, llegó hasta casi lo que ahora es Mozambique, Angola, por ahí. Y cuando él terminó todo ese periplo, ese viaje, estaba enseñándole a sus discípulos, a sus alumnos.
Y él, enseñándoles, les dijo, ¿saben qué fue lo que me sostuvo en todo este viaje? Desde Egipto hasta Mozambique, pasando por las selvas más intrincadas. No había camino en esa época. Estamos hablando de 1800 y pico, o sea, hace 150 años atrás. No había autos, no había aviones, no había nada. Lo único que había eran barcos y carretas, y él fue atravesando, conociendo tribus desconocidas, algunas caníbales. ¿Qué lo sostuvo? Dijo. ¿Saben qué me sostuvo? Dijo David Livingstone. Y sacó este versículo. Me sostuvo la promesa de este versículo en Mateo, donde dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es nuestro Dios. Y yo quisiera que hoy, esta mañana, puedas irte con este concepto hoy. Salí de acá, te espera una semana como me espera a mí. Recordemos, ¿no? Por favor, en nuestra mente y nuestros corazones, que cuando te invada el temor, cuando tengas incertidumbre, puedas decir, puedo confiar en Dios porque Él me acompaña. Él me dice, yo estoy contigo, no temas. Vamos a orar.